Vamos a mirar en Ezequiel 37 y ahí vamos a ver un poquito de lo que esta letra Hey que estamos viendo. Ezequiel 37, muy conocido este pasaje de la Escritura, que nos habla de Ezequiel 37, nos habla del valle de los huesos secos. ¿Qué es un valle? Un valle es una parte baja, ¿no? Con huesos secos. Usted imagínese cuando estemos leyendo la visión que tuvo el profeta Ezequiel, que Dios le dio esta visión. Y mire, y nos habla a nosotros hoy a través de esta visión. Dice, lo leemos en el nombre de nuestro eterno Elohim, de su Hijo Yeshua y del poder de su Ruaj. Dice el 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí. Esta es la visión que estaba declarando el profeta Ezequiel. ¿Qué dijimos que era la letra Yud? Era la mano, que representa la mano, mano de autoridad, mano derecha. Es el Mesías que está sentado a la derecha del Padre y que desde el principio era la mano del Padre que estaba ya actuando. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, ahí está, espíritu con mayúscula, de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense la visión de Ezequiel, si no es lo mismo hoy en su vida. La mano del Señor que vino sobre nosotros y nos muestra un valle, nos muestra una parte baja lleno de huesos secos. Nosotros, hermano, usted, yo, cualquier persona, donde quiera que esté, alrededor suyo hay valles de huesos secos. Hay personas que caminan, hablan, pero no tienen el Espíritu de Dios. Y esos son secos espiritualmente. En el lugar donde usted esté, alrededor suyo, hay un valle de huesos secos. Usted imagínese que el profeta le estaba mostrando de arriba. Ahí vamos a seguir viendo lo que le estaba diciendo. Mirá el valle de huesos secos, cómo está. Y le dice así, y me hizo pasar cerca de ellos. ¿Nosotros no pasamos cerca de ellos todos los días? Estamos cerca, estamos al lado, están alrededor de nosotros. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. A veces damos vuelta alrededor de ellos. Y he aquí que eran, mire cómo dice, eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Sabe lo que significa campo? Significa tierra, significa mundo, sistema mundo. Pero eran muchísimos. Cuando la palabra de Dios dice muchísimo, es que no se puede contar. Tengo una visión de los que no tienen al Señor. Están así, en este valle de huesos secos. Muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. ¿Por qué es tan seco en gran manera? Porque la palabra es agua vivificante. Es agua vivificante. Y si no toman esa agua, están tomando un agua que es natural del mundo, pero no les sacia. A lo mejor puedes saciar su sed natural, pero no su sed espiritual. No podemos ir al médico y decirle, dame un remedio para sacarme la angustia, la tristeza, la impotencia, ¿cuántas cosas? Esa es lo espiritual, que viene esta agua a saciarnos. Él nos sacó del desierto a nosotros. Yo estaba así en el desierto. Estaba con sed. No era saciada espiritualmente hasta que llegó la palabra de vida. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Esa pregunta nos hace hoy el Señor a nosotros. ¿Tenemos familiares que no conocen al Señor? ¿Tenemos amigos que no conocen al Señor? ¿Tenemos vecinos que no conocen al Señor? ¿Tenemos alrededor gente que no quiere saber nada del Señor, que rezonga, que se queja, todo? Bueno, Él te pregunta hoy para que tú lo identifiques. Y Él te hace la pregunta, ¿tú crees que puede vivir?
Y a veces decimos, no, porque tiene el corazón duro, porque es muy rebelde, porque no quiere, porque esto. Para eso es la enseñanza de conocer quién tiene el aliento de vida. Él puede hacer un estralar de dedos, así, y puede cambiar todo en una persona. Ahora piense usted si alguien alguna vez dijo por usted, esta persona nunca va a llegar al Señor, esta persona nunca va a cambiar. Por mí lo decían. Mis padres estaban en religión ocultista, entonces por mí decían, esta nunca va a llegar al Señor, esta nunca va a querer. No. Fíjese que a veces nosotros con nuestra boca soltamos esa palabra. Y cuando soltamos esa palabra estamos diciendo, Señor, tú que eres el aliento de vida, no tienes poder para cambiarle, transformarle, darle vuelta a esta persona. Por eso que le hace esa pregunta al profeta y le dice, mira, los huesos están extremadamente secos, no tienen vida. No tienen vida, pero tú crees que pueden vivir. Es como algo muy imposible, pero el Señor le preguntaba para que el profeta respondiera si realmente había fe, si realmente él creía que Dios podía revertir la situación. Y hoy te pregunta a ti, ¿puede cambiar tu hijo? ¿Puede tener vida tu hija? ¿Puede tener vida este pueblo de Tanti? ¿Pueden ser más los hijos de Dios que los hechiceros, que los brujos, que cuántas religiosidades? Nos pregunta hoy también el Señor, nos desafía. Dice que el Señor nos moviliza para que nuestra fe se active. Porque aquel que dice yo tengo fe, pero no está activado a creer, eso no es fe. La fe tiene que ir unido a la obra. La obra sin fe es muerta, la obra sin fe es muerta y la fe sin obra es muerta. Tiene que ir las dos cosas juntas en armonía. Y dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. El profeta ni siquiera quiso decir, la verdad que sí, tú tienes poder para hacerlo. ¿Cuántas veces decimos, esto no va a cambiar, esto no va a pasar? No, tenemos que soltar palabra de reino, siempre lo digo a esto. Tenemos que soltar palabra profética sobre nuestros hijos. Aunque yo no lo vea, en el nombre de aquel que venció en la cruz del Calvario, suelto la palabra que sos un sacerdote del Señor, que sos un ministro del Señor. Aunque tu hijo no escuche, vos soltá la palabra y declará por tu familia, por tu barrio, por tu pueblo, porque es palabra profética. Amén. La palabra profética se manifiesta. Toda la palabra de Dios es profética. Si yo suelto un versículo de la palabra, yo estoy soltando una dinamita en el mundo y en el reino de las tinieblas. Pero lo tengo que soltar. No puedo decir, sí, unirme al comentario del otro. No, cierto, este no va a salir nunca, este no va a cambiar nunca. No, yo no estoy para hablar negativo ni para soltar maldición. El que mal habla, maldice. Por eso que debemos hablar palabra de reino. El 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Acá está lo que estaba diciendo. ¿Qué tengo que soltar sobre los huesos secos? Palabra de Jehová. ¿Qué tengo que soltar? Palabra del reino de los cielos. Hueso seco, cobre vida. El aliento de vida se va a meter ahí en tus huesos. Siempre me gusta decir del profeta Jeremías, le decían el profeta llorón, porque él daba palabra de profecía, le daban masa, lo encerraban y él volvía a dar palabra, pero hubo un momento que él corrió en el desierto y él dijo, no voy a hablar más de parte de Dios, porque cada vez que hablo y suelto palabra me lastiman, me pegan, me encierran, me encarcelan. Pero dice que un día solo en el desierto andando, él dijo esto y a mí me apasiona leer ese versículo. Dijo el profeta Jeremías, quise cerrar mi boca, pero había un fuego en mis huesos que no me dejaba callar. Palabra de profecía, palabra de reino. Debe haber un fuego en tus huesos que no te deje callar.
de declarar lo que tenés por los huesos secos y por los que están muertos, extremadamente secos. Profetiza, le dijo, suelta palabra y dice, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea que cuando tú sueltas la palabra, que es espíritu y que es vida, tú estás soltando el espíritu de vida para el hueso que está muerto, para que cobre vida. Yo no me puedo callar, hermano. En su oración, en el pueblo, cuando usted camina, en el almacén, donde usted entra, declare palabra de vida. Porque es el Espíritu de Dios que va a entrar en esas personas. Por eso es que la palabra hey, hey, es el aliento de vida que usted está soltando en distintas personas. El 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Por eso, hermanos, que la gente se queja de Dios, cualquier cosa que pasa, la culpa tiene Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no saben. Acá dice, una vez que entre el Espíritu, ellos van a saber quién es Dios. Sin el Espíritu, no pueden saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice la palabra, te revela, te lleva a tener revelación de toda verdad, te hace revelar toda justicia y todo juicio. Para eso está el Espíritu de Dios, para revelarnos que hay una verdad, que Dios es el juez justo, pero que Dios es lento para la ira, grande en misericordia y verdad, pero ese lento no quiere decir que no tiene ira, que llegará el día de la ira. El Espíritu de Dios está para revelar. Entonces, si en esos huesos no está ese Espíritu que lo revela, no van a saber quién es Dios. Por eso la importancia de soltar palabra profética. Rápidamente, mira el 7, lo que dice, profeticé, pues como me fue mandado. O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. El abecedario de Dios es obedecer. Es el abecedario de Dios. Obedecer. Nada más. Acá dice, profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. No hay ruido a veces en la casa, espiritualmente hablando, que se levantan en contra cuando servimos al Señor. No hay movimiento ahí que me enojo, que esto, que esa iglesia, que Dios, que esto. Esos son los ruidos, hermano. Pero que haya esos ruidos, porque son los huesos que se van a levantar. Hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínense que los huesos estaban esparcidos, estaban lejos, no estaban unidos. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mientras nosotros nos mantenemos profetizando, soltando palabra de vida, aliento de vida, seguimos declarando cada día. De los 4 puntos cardinales, dice que el Espíritu comenzará a soplar, a soplar, a soplar, a soplar. ¿Hasta qué? Hasta formar esa persona espiritual. Porque esa persona todavía no tiene vida. Y ese Espíritu va a comenzar a convencer. Tú no lo puedes convencer a nadie. Tú tienes que soltar palabra profética. El que va a convencer es el Espíritu de Dios. A veces queremos convencer a las personas, pero eso es trabajo para el Espíritu. Mi trabajo, su trabajo es profetizar, es soltar palabra de vida. Y el 10 dice, y profeticé como me había mandado, otra vez obediencia, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo.
Hermano, cada lugar donde hay pueblo de Dios, donde hay hijos de Dios, es un ejército. Es un ejército que tiene un comandante en jefe, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el enemigo sabe a qué batallón usted pertenece, a qué ejército, porque hay un ejército del mundo que está mandado por este sistema, por el príncipe de este sistema, que se va a encontrar con el ejército de Dios. Por eso, hermano, que cada uno de nosotros en la tierra es muy importante. Porque usted, el que está soltando palabra de vida, usted está peleando en el ejército de Dios del lado del victorioso. No importa si usted es sola en su casa, no importa, el victorioso está en usted y cuando Él está, es mayoría. Amén. A veces dice, no, pero tengo 4 o 5 hijos que están en contra, tengo tanta familia en contra. El Señor es mayoría en nosotros. Su presencia hace que toda actividad demoníaca retroceda, porque es la presencia del que vive y del que reina. Y dice, me dijo luego el 11, hijo de hombre, todos estos huesos es la casa de Israel. ¿Qué casa? Cuando vino la mujer sirofenicia al Señor, ¿qué le dijo la mujer? Dame del pan. Y él le dijo, no es bueno sacar el pan a los hijos. Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben lo que significa Israel? Cuando le cambió el nombre a Jacob, ¿qué le dijo? Ya no te vas a llamar Jacob, engañador, mentiroso, te vas a llamar Israel, el que lucha no contra él, con él, el que lucha con Dios. Mi lucha no es sola, mi lucha es con el Señor. Vas a luchar del lado del victorioso. Eso quiere decir, entonces acá él dice la casa de Israel, a los que son Israel. No estoy hablando de la tierra de Israel, estoy hablando del pueblo de Israel sobre la tierra. No importa de qué nación eres, si eres argentino, brasilero, si eres extranjero, si eres de donde sea, pero el pueblo de Israel es un pueblo espiritual sobre la tierra. El pueblo de Israel es uno solo sobre la tierra. El pueblo de Israel es el cual los ojos del eterno Dios está sobre ese pueblo. Podemos ser de distintas naciones, pero hay un solo pueblo espiritual sobre la tierra. Y ese es el pueblo espiritual de Israel. Que estés donde estés, él dice acá, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. El Israel espiritual. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Fíjese, usted no escucha gente que dice así, no tengo más esperanza. Antes, yo y cada uno que no conocía al Señor, estábamos sin Dios y sin esperanza. Eso decía la palabra, dice la palabra. Entonces esa gente que no tiene al Señor, habla un lenguaje sin esperanza. Dice, mañana voy a hacer esto, pasado voy a hacer esto, y a lo mejor ni llega el mañana. Nosotros tenemos otro lenguaje. Si el Eterno quiere, si Dios quiere, mañana voy a hacer. Porque la vida no es mía, ni es suya. ¿De quién es? De nuestro eterno Dios. Entonces tenemos otro lenguaje, tenemos esperanza en que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su perfecta voluntad, y su voluntad de la mejor es la perfecta. El 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, fíjese lo que dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de ¿dónde? No dice de Argentina, no dice de allá, de Israel. Dice, yo le voy a abrir los sepulcros. Imagínense un sepulcro. Le voy a abrir el sepulcro, los voy a traer a la tierra espiritual. Le voy a hacer personas que tienen el que tienen el aliento de vida y que van a caminar, andar, respirar, moviéndose por un sistema espiritual, no natural. Y sabe que el único que puede abrir la sepultura
y traernos a la vida, ¿quién es? Muy bien, Dani. Jesús, el que venció ¿a qué? A la muerte. Entonces, el primogénito entre los muertos. Muchos han resucitado. ¿Se acuerda que decíamos el otro día? Pero volvieron a morir. Pero el único que resucitó y vive y está sentado a la derecha del Padre es nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, Él puede abrir los sepulcros de los muertos espiritual y sacarlos a la vida. Le dice, voy a abrir los sepulcros. Por eso que comienza diciendo este relato, me mostró la mano, el brazo. Cuando usted ve la mano, el brazo, Dios está hablando del Mesías, de lo que iba a venir a ser. Por eso que la letra Yud significa mano o brazo, que se extiende para hacer, para obrar. Y dice, y sabréis, otra vez sabréis, una vez que salgan de la muerte, de la sepultura, de la muerte espiritual, van a saber, dice. Hoy no saben. Hoy le comentaba a mi hermana Mabel, disculpe que me extiendo un poquito acá, que yo no conocía al Señor a los 18 años, 19. Y cuando fui a tener a mi hijo en el parto, yo tuve pérdida de memoria. De una semana de pérdida de memoria. Podía haber quedado en un estado vegetativo. Y yo no conocía al Señor. Pero yo sé hoy que si Él no me hubiese sacado, yo no estaría aquí. Y le decía a mi hermana que para la gloria del eterno Dios no quedó ninguna secuela en mi mente. Porque me apasiona el estudio, porque me queda, porque tengo retención y ahí puedo ver la gloria de Dios. Más allá de la ciencia. Más allá de la ciencia. Está el poder. Yo fui a visitar después a una mujer que quedó en estado vegetativo después del parto. Y quedó muy triste el cuadro. Yo quería ir a ver para glorificar el nombre del Eterno en mi vida. Entonces, hermano, Él puede hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Porque yo ahí no conocía, no sabía nada. Pero la mano poderosa, ahí está, el brazo tendido, tuvo misericordia de mi vida. O si no, hoy no podría estar hablando aquí, si no fuera la gran misericordia del Eterno. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Él dice, yo tengo un pueblo sobre la tierra, pero un pueblo que dejó la muerte de lado, un pueblo que salió de la muerte espiritual y que hoy tiene vida y que transmite vida. Ese es mi pueblo. Diría, en otras palabras, ¿no? El 14 dice, y pondré mi espíritu. Ahí está con espíritu con mayúscula. Cuando usted encuentra espíritu con mayúscula, es el espíritu de Dios. Cuando usted encuentra espíritu con minúscula, es el espíritu humano. Y acá está diciendo, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar. Fíjese el reposo del Señor sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Ahí está, no solo hablar, sino hacerlo. Yo, Jehová, lo hice, hablé y lo hice. Dice, yo quiero hacerle reposar. ¿Sabe lo que es un reposo? Es un descanso. Él me eligió. Dice la palabra, vosotros no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Ese ya debe ser un reposo en nuestras vidas. Me dicen, vos sos esto, vos sos aquello, no va a llegar, no va a alcanzar. Y usted tiene que decir en su mente, el yelmo de la salvación está en la cabeza, lo que cubre tu mente. Pero el Señor me dijo que Él me eligió a mí para que yo descanse en Él. Lo que me digan, lo que hagan, pero Él me eligió para tener un descanso en Él. Entonces mi mente, que donde se desata la peor guerra, acá en nuestra mente, debe haber un reposo, un descanso cuando conocemos a Yuher Barhei, cuando conocemos el aliento de vida,
cuando conocemos que Él sopló ese aliento, no solamente para tener vida, porque hay dos alientos, el aliento de vida, que tienen vida, todos tenemos vida, pero está el aliento del Espíritu de Dios.